principio, pues agradecer a la organización de la tercera edición de la Escuela de la Profesión Médica, pues que haya contado conmigo nuevamente. El año pasado también estuve aquí y vine a hablar sobre la eutanasia, y este año hay que hablar sobre la objeción de conciencia. No sé, no, me gustan los toros, pero también torear todos los años Miura, pues la verdad es que es una cosa un poco complicada, ¿no? Pero bueno, aquí estoy y haremos esto como lo mejor que se pueda. Efectivamente, estamos en la Escuela de la Profesión y todos los que estamos aquí ya saben el término de la profesión, término latín que procede de profesio, es decir, todos los que profesamos lo mismo, ¿no? Y por lo tanto todos los que estamos aquí entendemos que tenemos unos mismos formación, unos mismos objetivos, unos mismos valores, una misma praxis, y dentro de esa praxis, pues aparte de lo científico y de lo ético y lo deontológico, pues también tenemos la parte legal, ¿no? Y bueno, pues ese es mi ámbito de actuación y por lo tanto haré una visión desde el punto de vista legal o médico-legal en relación con el tema de la objeción de conciencia. Y la cuestión que me plantearon es ¿por qué es necesaria una ley de objeción de conciencia sanitaria? La pregunta es otro Miura. ¿Es necesaria una ley de objeción de conciencia sanitaria? Por eso pongo ahí que yo no tengo conflictos de intereses, podré tener mi opinión, no voy a dar mi opinión, o a lo mejor sí, o a lo mejor se me entrevé la opinión que tengo, pero no tengo ninguna conflicto de interés y por lo tanto lo voy a hacer de una forma genérica y abierta para todos. Bien, sí que es cierto que cuando hablamos de leyes, y ya se ha dicho anteriormente, todo lo que ha dicho José María, pues hay que plasmarlo en leyes, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de derechos, porque se ha referido a que la objeción de conciencia es un derecho, por supuesto que lo es, y así hay que defenderlo, y así tenemos que defenderlo. Por lo tanto, tenemos que ir donde está la madre de los derechos, que es en la Constitución, nos guste o no nos guste. Y sí que es cierto que haciendo una revisión de la Constitución solamente encontramos, algunos ya se ha referido, que es el artículo 30 de la Constitución, donde se habla específicamente de la objeción de conciencia. Objeción de conciencia al servicio militar, que algunos no la hicieron porque no pudieron y otros no la hicimos porque éramos inútiles o buscamos alguna cosa para hacernos inútiles. Así que, perfecto, no fuimos a ello. Pero existía. Por supuesto, como dice el artículo 30, la ley desarrollará ese aspecto y así fue. En el año 98 hubo una ley de la objeción de conciencia del servicio militar. En el año 99 un Real Decreto que la desarrolló y tampoco hicimos nada nuevo, puesto que esto era única y exclusivamente cumplimiento de una resolución europea del año 1967. Por lo tanto, tampoco fuimos muy novedosos en esta materia. Luego hay otro artículo, que es el artículo 20, que no habla específicamente de la objeción de conciencia, pero sí habla de la cláusula de conciencia y viene referido a los profesionales de la información. Salvo esto, no hay más. Ya hemos acabado. No hay sustento legal para este tema, o un sustento objetivo, claro, evidente, en donde diga que los profesionales sanitarios, los médicos y el resto de los profesionales, de esos de la LOPS, pues que podamos ejercer la objeción de conciencia. Sí que hay un artículo, y sobre eso debatiremos, que es el artículo 16 de la Constitución, el cual habla sobre la libertad ideológica y la libertad religiosa, que no es más o no viene a ser más que un copia y pega, un calco de aquello que en el año 48 se recogió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que años después, en el año 50, se recogió en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Pues bien, con estas armas son con las que tuvimos que jugar o trabajar o regularnos o hacer lo que se podía a partir del año 1978 con la Constitución y empezaron a aparecer leyes. Y empezaron a aparecer leyes donde sí se podía poner en entredicho o donde sí podía estar en juego eso que llamamos, o que nos ha estado hablando José María, del tema de la ideología, del tema moral, del tema del rechazo, etcétera, etcétera. La primera, efectivamente, hay dos leyes, como él ha dicho, la ley del aborto y la ley de la eutanasia, que son fundamentalmente las que están escritas y ahí sí que nos afectan de una manera clara y evidente. La primera fue en el año 1985, que como recordaréis todos, pues fue una ley de supuestos y ahí se establecían una serie de supuestos para poder interrumpir el embarazo, pero en el texto no aparecía ninguna regulación normativa en relación con el tema de la objeción de conciencia.
Sí que es cierto y se perdió una gran oportunidad, puesto que en el resto de los países, de eso como se dice, en los países de nuestro entorno, pues en los países de nuestro entorno sí que los tenían ya más o menos regulados el tema de la objeción de conciencia y se aplicaban leyes o artículos específicos en relación con el tema del aborto, como por ejemplo pues en Francia, en Alemania, Países Bajos, y donde en Italia ya se hablaba específicamente del tema de la objeción de conciencia, pero nosotros no se había hecho nada absolutamente. Por lo tanto, cuando no hay una ley, cuando el legislativo no promulga una ley en tal sentido, pues entonces están los del tercer nivel, o del primer nivel o segundo, no sé, que es el Poder Judicial. Y en ese Poder Judicial, pues, aparecen y entonces se manifiestan. Se manifiestan y cuando hay algún problema, pues para eso está el Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional, en una sentencia famosísima que conocerán todos, pues hacía alusión al artículo 16.1 de dicha Constitución y decía que no era necesario hacer una ley. Que ¿para qué era necesario hacer una ley si el artículo 16.1 ya recogía el derecho de los profesionales sanitarios a ejercer la objeción de conciencia? Y además lo establecía, desde un punto de vista jurídico es importante, establecía que esa objeción de conciencia era un derecho fundamental, aunque posteriormente, como hoy digo blanco, mañana digo negro, mañana digo amarillo, pues unos años después, escasamente 2 años, en otra sentencia del Tribunal Constitucional, ya no era un derecho fundamental, sino que era un derecho constitucional, que para los juristas que están aquí en la sala, pues saben que hay alguna diferenciación cuando hay que regular en una supuesta ley si es un derecho constitucional o bien es un derecho de tipo fundamental. En este sentido, también, como la profesión se asienta, como antes han recordado al profesor Villanueva, pues yo también tengo que recordarlo al profesor Villanueva por muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas es que decía que cuando los médicos tenemos ante cualquier situación, siempre tenemos que dar una triple visión, la visión científica, la visión legal y la visión ética y deontológica. Pues bien, en esa visión ética y deontológica, el Código de Deontología del año 1999 se recogía el tema de la objeción de conciencia, donde se hablaba de que el médico se podría negar por cuestiones de conciencia, que debería de informar a quien debería de informar, que se debería respetar la libertad de los pacientes que solicitasen esa cuestión y se hacía, como no puede ser de otra manera, una función o una obligación importante a los colegios de médicos, tanto en cuanto a recibir esa comunicación de que yo era objetor de conciencia, como a orientarme o a informarme sobre cómo proceder en esta materia. Así tuvimos también unos años, hasta que en el año 2010 aparece una ley ya no de supuestos, sino que es una ley de plazos, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y aquí, repitiendo un poco lo que ha dicho anteriormente José María, pero de una manera más rápida, pues apareció el famoso artículo 19 de esta ley, donde aquí sí que el colectivo médico tuvo importancia. Yo en aquel entonces estaba en la Comisión Central de Deontología, la presidía el doctor Rogelio Altisén, y sí que los médicos concurrieron allí a las sesiones del Parlamento a dar su opinión, a diferencia de otras leyes que posteriormente han venido donde no se nos ha dado ni voz ni voto, pero en aquel entonces sí que acudieron. Y una de las cuestiones, porque en la ley no se contemplaba el tema de la objeción de conciencia, atendiendo a la voz que proclamaron los médicos y otros colectivos, pues se incluyó este famoso artículo 19 en la Constitución, en la ley. Y sí que es cierto que aparecían una serie de cuestiones sobre las que se podíamos debatir, porque esto está todo muy bien. Miren ustedes, hay leyes que sirven para leerse y hay leyes que sirven para regular cuestiones. Esta ley se puede leer, queda muy bien, pero la regulación no está bien, puesto que no hay más que decir los problemas y los grandísimos problemas que generó este artículo, puesto que, y yo también me quiero incluir ahí porque directamente participo. Y entonces saben de determinados colectivos, compañeros, que también por médicos de planificación familiar, que simplemente por hacer una ecografía para determinar la edad gestacional, ya se consideraban que intervenían directamente en el proceso de interrupción del embarazo, ¿no? Por lo tanto, yo también me apunto ahí. Y hubo que regularlo y los problemas que esto tanto generó. Fue tanto que ya la organización pues empezó a elevar la voz
y dijo que había que hacer una ley orgánica sobre la objeción de conciencia. En aquel entonces salió el nuevo código, o se aprobó el nuevo código de deontología médica del año 2011, y ahí también se hablaba, aparte de definir lo que era la objeción de conciencia, sí que se establecía en su punto 2 que era un derecho que teníamos los médicos pues para ejercer con independencia y con autonomía el ejercicio de tipo profesional. Y esto no era una cuestión única y exclusivamente a nivel estatal, sino que también a nivel internacional, a nivel europeo, pues también se reclamaba el que hubiese una legislación específica en el tema de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Posteriormente, como bien conocen, pues salió la famosa LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y del Suicidio Médicamente Asistido, que a mí siempre me gusta recordarlo porque habla del médico, médicamente asistido, así es la ley, pero la llamamos Ley de Eutanasia. Pues también se apareció este artículo, el artículo 16, que es un copia y pega del anterior, única y exclusivamente que se le añadió un punto 2, en donde aparecería el famoso registro, el lío que está formando el registro, pero ahí está y que luego nos hablará. Y finalmente, pues apareció la ley esta que ha aparecido últimamente, la Ley de Regulación del Embarazo, del Aborto, que en el año 2023, que una vez más pues viene a hacer referencia a lo que establecían anteriormente, que intervendrán o que únicamente podrán ser objetores de conciencia aquellos que estén directamente implicados, que es un derecho de tipo individual, que debe manifestarse con antelación y por escrito, y nuevamente se hace un artículo específico, el 19 ter, que es para el tema del registro. Paralelamente se aprueba el nuevo código, el ansioso y deseado Código de Deontología del año 2022, en donde pues se establece única y exclusivamente lo mismo que establece la legislación anterior, que es un derecho del médico, que tiene que ser de carácter individual y que se debe comunicar con antelación. Por lo tanto, este es el panorama que tenemos, como anteriormente José María decía que había esos tres, la de la mili, el servicio militar, el del aborto y el de la eutanasia. Pero la cuestión que me plantean a mí es si es necesario hacer una ley o no. Yo qué sé, si es necesario o no es necesario, yo tendré mi opinión. Pero así en forma de decálogo, y por lo tanto son 10 las diapositivas que me quedan para terminar esto, pues lo voy a hacer así. La primera, si hacemos mención o hacemos alusión a lo que dice don Ricardo de Lorenzo, sobradamente conocido y ausente en esta ocasión, pues dice que la objeción de conciencia es un derecho imprescindible y que además para que el ejercicio profesional sea moral y libre. Por lo tanto, ¿estamos a favor de que tenemos que defender la objeción de conciencia médica? Sí, primero, perfecto, no hay más. Independientemente de que lo consideremos como consideran el mundo judicial del Tribunal Constitucional, que es un derecho fundamental o un derecho constitucional, el caso es que tiene que haber alguna regulación legal, porque esto no podemos andar así, porque la ley, vuelvo a repetir, hay leyes para leerla y hay leyes para regular. Pues ahí está. En segundo lugar, si nos ponemos a hacer una ley, como ya también se ha dicho anteriormente, no es una ley tan sencilla o tan fácil. Ninguna ley me supongo yo que será sencilla o fácil, digo yo. No soy político y por lo tanto ni tengo aspiraciones a ello, por lo tanto, y menos como tal patio. Por lo tanto, bien, decía que no tenía conflicto de intereses, ya estoy dando mi opinión. No, perdón. Entonces dice que, claro, aquí la ley, sí, las leyes tienen un componente jurídico y legal importante, pero no todas las leyes son del mismo corte. Aquí hay es una ley donde las implicaciones tanto filosóficas como éticas y deontológicas son muy importantes, por lo tanto, los matices que habría que incluir dentro de esa ley, la regulación que tendría que incluirse, tendría que incluir temas tanto filosóficos, por supuesto, como desde el punto de vista ético y deontológico. Y no solamente, como pongo ahí en esto, no caben solamente las prohibiciones o las imposiciones. Usted podrá, usted no podrá, se castigará, sí, no, para arriba o para abajo, no. Así no entiendo que no. ¿Y por qué es difícil? Pues es difícil, el que lo tenga que hacer o el que tenga que hacer el borrador lo tiene complicado. ¿Por qué? Pues porque aquí se establecen dos derechos.
Por una parte, el derecho ya reconocido de los profesionales sanitarios, el derecho del médico, y por otra parte, los derechos que también, que no se los podemos quitar a los propios pacientes o a las pacientes que soliciten o que solicitemos en algún momento una prestación de este tipo. En cuarto lugar, también es complicado esta ley. ¿Por qué? Es complicado pues porque se han hablado de tres circunstancias, bueno, de dos circunstancias, de la eutanasia y del aborto, como que ya están regulados en esas leyes, y se han hablado de otros posibles supuestos prácticos que en cualquier especialidad médica pueden aparecer, y el contemplar en una ley exclusiva todos los supuestos prácticos que se nos podrían dar en el mundo médico, pues la verdad es que la ley podría ser complicada y siempre quedaría algún agujero que no se podría tapar. Por lo tanto, esa consideración de si hacer una ley o no hacer una ley específica en el ámbito sanitario también se debería tener en cuenta. Digo que las leyes, y vuelvo a repetir por tercera vez, leyes para leer, leyes para regular. Efectivamente, las leyes que hay ahora son para leerlas, pero regulan poco, puesto que los problemas que se están estableciendo o que se están presentando son hartos y complejos, ¿no? Y todos conocemos de ello. Por lo tanto, la ley no solamente tiene que contemplar en su contenido el permitir o rechazar determinadas actuaciones, sino que debería ir a algo más. Es cierto que no somos los únicos, porque no hay ninguna ley específica a nivel europeo que regule la objeción de conciencia para las profesiones sanitarias. Por lo tanto, en mal de mucho, pues no lo sé si será mal de mucho o habrá que hacer otras cosas distintas. Pero el caso es que estamos exactamente igual que están los de nuestro entorno. En una supuesta ley sí que entiendo que básicamente debería incluirse todo esto. ¿Quiénes son los sujetos de la objeción? Porque ahí habla de los directamente implicados y fíjense la cantidad de complicaciones que ha llevado ese término de directamente implicado. Es más, ha habido, y luego la sacaré, hay por ahí una sentencia del Tribunal Constitucional donde habla de que aquellos que tienen una función neutra dentro de una actividad asistencial o profesional, pues no deben tener el derecho a la objeción de conciencia, sino los que no tengan una actitud neutra y sí que participen directamente en ese proceso. ¿Qué actos son los que se podrían objetar? Aquí se ha hablado anteriormente de que se objeta a la LORE. Podríamos debatir, podríamos discutir en el seno profesional, en el seno ético y deontológico, si yo verdaderamente me quiero apuntar a objetar directamente todos los pasos, los 10 pasos que tengo en el proceso de prestación de ayuda a morir, o en determinado momento es cuando yo tendría que manifestar mi objeción de conciencia. Lo planteo ahí para poder debatir o podernos pegar o podernos discutir o podernos todas estas cosas, porque hay pareceres bastante distintos que ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo, y nada más que tienen que ir a lo que dice la Comisión Central de Deontología, a lo que dice el Comité de Bioética de España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué centros se podrían incluir en esto? Hablaré posteriormente de la objeción mal llamada objeción de conciencia institucional. ¿Qué procedimientos habría para todo esto? ¿Qué medidas organizativas tendrían los propios sistemas públicos privados para poder ejercer el derecho que tienen tanto unos como los otros? Creo que llega el momento de debatir esto. Para eso estamos aquí, para debatir esto. Bien es cierto, y yo fui uno de los que intervine en el código desde el año 2011 y en el de 2022 al 70%, en donde no se plantea una objeción de conciencia institucional. Pero sí que hay sectores sociales que de mucho respeto y de conocimientos jurídicos importantes y de conocimientos éticos y de conocimientos filosóficos que defienden esto, que luego lo voy a tratar de exponer. Por lo tanto, a lo mejor digo, hay que plantearse si esto tiene cabida o no tiene cabida la objeción institucional mal llamada, digo. Por supuesto que los colegios profesionales tenemos algo que decir. Ya sabemos lo que ha ocurrido en estas últimas dos leyes que nos han sacado, y que los colegios profesionales pues hemos elevado la voz diciendo, hombre, déjenos participar, pues ya que nos ponen el nombre que se llama médicamente asistida, pues déjeme que participe. Pues nada, usted no participa, usted lo hace en posición. Por lo tanto, los colegios tendríamos que tener algún tipo de participación. Y la última, eran 10, pues que se pongan un poco de acuerdo los otros también, ¿no? Porque claro,
En el año 82 reconocen el derecho a la objeción de conciencia, en el 85 también, en el 87 no, ahora recientemente, y ahora la sacaré, el 13 de septiembre ha salido también otra resolución del Tribunal Constitucional donde también habla en relación con este tema, por lo tanto también que el mundo jurídico pues intente ponerse de acuerdo, porque todo el no ponerse de acuerdo pues lo que va a crear es una inseguridad jurídica a aquellos que se tienen o que tenemos que intervenir en esta cuestión. Y la segunda cuestión, por la que he venido desde Badajoz para hablar de esto, es la objeción de conciencia institucional. Claro, claramente hemos visto y se ve, nada más que leas las leyes, te vayas a las sentencias judiciales recientes o vayas al Código de Deontología, donde se habla que este derecho es un derecho de tipo individual. Y tiene su fundamento de que esto sea individual. Porque de lo que yo me doy cuenta, a lo mejor tú no te das cuenta, pero cierto es que profesamos todos conjuntamente una serie de valores y una serie de principios que creo que deberíamos de defender de otra manera. Sí que es cierto, y también se reconoce, que las colectividades no tienen conciencia. Aunque luego sí que se nos dice, por algunos por ahí, que tenemos que tener conciencia social. Coño, ¿eso qué significa? Las colectividades no tienen conciencia, pero tenemos que tomar conciencia social. No sé, yo la verdad, hay momentos en los cuales ya será por la edad que ya uno no está para pensar tanto. Si no tengo conciencia la sociedad, pero ahora tenemos que tomar conciencia. No lo sé, bien. Pero sí que es cierto que lo que tienen las instituciones son idearios que defienden, ¿no? Los idearios no es lo mismo los idearios que tiene el Real Madrid, del cual soy yo defensor, que el que tiene el Español, que para eso está ahí Joan Monés. No es lo mismo, tienen parecidos, ni por supuesto los del Barcelona, son idearios distintos, ¿verdad? No tienen los mismos idearios la selección española de fútbol masculino que la de selección de fútbol femenino, no tiene nada que ver el PP con el popó, con el pipí, con el PSOE y con el otro, no tiene, cada uno tiene unos idearios y los defiende a capa y espada, por lo tanto, y se les respetan, por lo tanto, a ver si tenemos que hacer un paralelismo. Sí que se habla de, por eso ya no, hay por ahí algunos sectores que no hablan de objeción de conciencia, institucional, ya que la colectividad no tiene conciencia, pues vamos a hablar solamente de objeción institucional. ¿Sería correcto hablar de objeción institucional? Puesto que cuando uno nombra este término o lo lee o algunos autores hablan de o defienden esta objeción institucional, salen a comérselo, a ver si le pueden coger al cuello y morderlo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor habría que plantearse que no es una verdadera objeción institucional y habría que buscar la denominación que conlleve el que una colectividad basada en sus idearios, en sus principios, pues puedan rechazar algo que les está obligando una determinada ley. ¿Cuál es el panorama que tenemos? Pues el panorama que tenemos también es un poco para un día según me levante. Entonces nos vamos al Consejo de Europa y en el año 2010 pues lo decía que estaba muy bien, que los hospitales y las instituciones tenían derecho a tener una objeción de conciencia para el tema del aborto y a la eutanasia. Eso lo dice el Consejo de Europa en el año 2010. Después, en el año 2020, el Parlamento Europeo dice lo contrario y dice que no, que los distintos países tienen que promulgar leyes en donde se apliquen medidas coercitivas para llevar a cabo el tema de la objeción de conciencia. Porque veáis, a nivel internacional. ¿Y qué nos ocurre a nivel nacional? Pues ya lo hemos dicho también claramente. Las leyes que hemos hablado, sobre todo las dos que están establecidas y que aparecen en el BOE, la ley de eutanasia y la ley del aborto, pues te habla que es un derecho exclusivamente de tipo individual. Y si nos vamos a nuestro código de deontología, pues también lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, que es un derecho o un deber individual y que no es admisible la objeción de conciencia colectiva o institucional. Por lo tanto, firme, aquí no se mueve nadie. Entonces, ¿cuál es el criterio judicial que tenemos con esto? Que es ya el tercer eslabón que nos queda. Pues el tercer eslabón nos dice, en una sentencia del año 95, el Parlamento Europeo dice que es lógico que las organizaciones, que las personas naturales crean para la protección de sus intereses, que sean titulares de derechos fundamentales. Por lo tanto, un día me da el aire por la derecha y otro día me da un día a favor y otro día a estribor.
Bien, recientemente viene la sentencia del 13 de septiembre de 2023, de hace una semana, del Tribunal Constitucional, donde te lo dice, ¿no? En relación con esto es un recurso, es un segundo recurso, porque el primero fue de Vox y se lo rechazaron, y ahora ha sido el del Partido Popular, y también esta es la contestación a ese recurso, ¿no? Y dice que en relación con la objeción de conciencia, lo leo porque seguramente que no les haya dado tiempo a leerlo en esta semana, en relación con la objeción de conciencia de las personas jurídicas y de acuerdo con la configuración constitucional de este derecho, la sentencia sostiene que las únicas actuaciones susceptibles de ser exoneradas del deber legal de garantizar el derecho a la prestación de ayuda a morir en los términos en que dice la LORE, por estar amparada en la objeción de conciencia, son las intervenciones de los profesionales sanitarios. Te viene a hablar de que es de carácter propiamente individual. A esto, y quedan 6 diapositivas para terminar, dice hay posicionamientos a favor y posicionamientos en contra. Y los posicionamientos a favor y los posicionamientos en contra pues vienen también basados en los artículos de la Constitución. En primer lugar, la titularidad colectiva de las libertades. Ese artículo 16, en su punto 1, habla de que se garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto a los individuos y a las comunidades. Tómate, ahí ahora qué hacemos. Sin más limitación que las que establezcan el ordenamiento público para que no haya un desmán dentro de la sociedad, porque hay que tener conciencia social. Entonces, ¿pueden las instituciones sanitarias ser titulares de los derechos? Nos volvemos otra vez a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 95 y te dice que es lógico que las organizaciones sean titulares de derechos fundamentales, lo dicen los jueces. Y esto, la tercera, ¿y esto titularidad llevaría aparejada una objeción de conciencia o una objeción institucional? Pues sí o pues no, depende. Así, en el año 85, sentencia que ya he hecho mención anteriormente, dice que el derecho a la objeción de conciencia es un derecho que está incluido dentro del artículo 16.1. En cambio, en 2 famosísimas sentencias, la 160 y 161 del año 87, pues te viene a decir que no, que aquí dependerá de lo que disponga el legislador en cada caso y que se podrá ser positiva de carácter individual y negativa o rechazarla para las propias instituciones. En segundo lugar, hay otro artículo dentro de la Constitución que también podría ser aplicable a la defensa de la objeción institucional, que es el artículo 22, donde se habla del derecho a la asociación. Y únicamente los que no se pueden asociar es aquellos que vayan a realizar actos que son delitos, claro, está clarísimo. Y se prohíben las asociaciones secretas. No creo que una institución que se manifieste objetora institucional vaya a ser secreta. Pero bueno, se reconoce el derecho a la asociación. Pero es más, hay una ley, que es la ley del año 1980, sobre la libertad religiosa, donde se habla de cláusulas de que defenderán la identidad religiosa, el carácter propio, respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades reconocidos por la propia Constitución. Por lo tanto, también están ahí otros. Y un tercer punto es el artículo 1 y el artículo 9 de la Constitución, que también hablan del pluralismo y de la participación de todo en el ámbito social, ¿no? Y entonces el artículo 9, por eso lo tengo ahí señalado, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Por contra, hay argumentos que están en contra, por supuesto, y básicamente es porque el reconocimiento que se tiene, tanto desde el punto de vista legal como que se tiene desde el punto de vista ético y deontológico, es que las personas jurídicas no tienen conciencia. Las tenemos las personas individuales, pero no las personas jurídicas. Y como decía anteriormente, además, si te vas al diccionario de la RAE, pues te habla de que las personas jurídicas son gente sin conciencia. En cambio, jurídicamente, pues ya lo he indicado, que se habla de la famosa conciencia de tipo social. Sí que es cierto que esto podría llevar también, los que están en contra, a, como pongo ahí, una amenaza a la libertad ideológica. Y me baso no en ideas, por eso he dicho lo del conflicto de intereses, sino en lo que hay, y jurídicamente hay una sentencia del Constitucional del año 96 donde dice que las personas jurídicas pueden tener un ideario
y que el mismo puede condicionar legítimamente la libertad ideológica de sus trabajadores. Esta es la famosa sentencia que les decía, donde un recurso de constitucionalidad de una enfermera en el cual ella manifestaba que no quería intervenir en el tema de un aborto, y se le dijo pues que su actuación sí no podía objetar porque su actuación era neutra en esa actuación. Por lo tanto, también el que se valore o no se valore la libertad ideológica de los profesionales también hay que tenerla en cuenta. Y por último, pues si hubiese una objeción institucional, pues podría ser un obstáculo para que los distintos pacientes o los distintos solicitantes de una determinada prestación, pues que pudieran llevarla a cabo como consecuencia de que una institución le pudiera negar dicho derecho. Y por último, ya es nuevamente la sentencia del septiembre de hace unos días, donde dice que más allá de estos casos excepcionales, extender la objeción de conciencia a un ámbito institucional, como pretenden los recurrentes, no solo carecería de fundamento constitucional, sino que pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria. Por lo tanto, vean que hay puntos a favor, puntos en contra. No hay ninguna claridad al respecto de este aspecto y, por lo tanto, creo que está sobre la mesa, habría que debatirlo, habrá sus más y sus menos, pero bueno, para eso estamos aquí y ya está. Muy bien, pues muchas gracias y espero no haberle aburrido. Gracias.